Bueno, a ver, la continuidad de negocio creo que el nombre lo indica bastante claro, ¿no? Es que el negocio siga funcionando. Claro, ¿cuándo va a dejar de funcionar? Cuando ocurre algo, y ese algo es generalmente algo inesperado. Entonces, es tener un plan para que cuando ocurre algo que no es lo que estábamos esperando, eh, el negocio pueda seguir funcionando con la mayor normalidad posible. O sea, si querés la definición, es algo que anda bastante por ahí. Es tener un plan ya estructurado para que cuando hay algún evento que haga peligrar la continuidad del negocio, este negocio pueda seguir funcionando normalmente. Ese, si querés, como definición, ¿no? Perfecto. ¿Y qué implicaciones tiene tener un plan de estos? Y básicamente que el día que vos tengas un evento que hace que el negocio deje de o que haría que el negocio deje de funcionar, vos lográs que este plan te vuelva a poner en marcha. Te doy un ejemplo. Eh, hace unos años, un par de años, un día nos despertamos y nos enteramos que estábamos encerrados en nuestras casas, ¿no? Por la famosa pandemia, el famoso COVID. Bueno, había empresas que habían previsto la posibilidad de que por cualquier razón ellos no pudieran ir a la oficina, que no pudieran alcanzar su puesto de trabajo, que la gente no pudiera ir a trabajar. Algunos lo habían hecho por una cuestión de que manifestaciones en las calles no los dejaran transitar, otros lo habían hecho por qué pasa si hay un daño estructural en el edificio, otros lo habían hecho qué pasa si hay cuestiones climáticas que no me permiten salir de mi casa e ir a trabajar. O sea, por la razón que fuera, había empresas que tenían este plan armado. Y esas fueron las empresas que el mismo día en el que se decretó que se iban a quedar encerrados, ese mismo día las empresas estaban trabajando normalmente. ¿Por qué? Porque tenían un plan que les permitía continuar el negocio normalmente, aunque no pudieran llegar a la oficina. ¿Sí? Entonces es un poco creo que es un lindo ejemplo de la realidad. Tengo dos empresas con las que trabajo que tenían ese plan diseñado por motivos distintos. Uno era por cuestiones geopolíticas o sociopolíticas, si querés, de manifestaciones en la calle que no permitían que la gente fuera a la oficina, y el otro por cuestiones climáticas o de daño estructural al edificio. Y en ambos casos, en dos países distintos. Y en ambos casos, en la misma mañana en la que se quedaron encerrados, las dos empresas estaban operando con normalidad. Increíble lo que nos dices. Bueno, por lo que entiendo en tus palabras, un plan de continuidad de negocios se enfoca más en la parte preventiva que reactiva, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas organizaciones que de pronto los atacó el COVID-19 y tenían un plan de continuidad de negocio por alguno de estos eventos que estás mencionando y les tocó seguir operando de esa manera, como de pronto un poco más reactiva? ¿Sabes ahí cómo que puede suceder? Mira, en el fondo, si vos lo pensás, un plan de continuidad de negocios normalmente se enfoca a estar preparado por si ocurre algo, cómo voy a reaccionar. ¿Sí? O sea que normalmente uno lo tiende a pensar como algo reactivo. La gran diferencia entre tenerlo y no tenerlo es que el que lo tiene pensó la solución antes de que ocurra el evento. El que no lo tiene que salir a pensar cómo resolver el problema una vez que está en el evento. Entonces, ¿cómo hacemos para armar un plan que nos permita ir a todos a trabajar a la oficina si estamos todos encerrados en nuestra casa? Y no tenemos manera de alcanzar equipamiento, de alcanzar servidores, de ir a hacer determinadas acciones en la oficina, de llevarle material a la gente, ¿no? Pero uno podría, por ejemplo, también pensar en planes que se disparan para evitar el evento. Eh, por ejemplo, si vos supieras que frente a un determinado evento climático tenés un problema, entonces, una de las cosas que uno podría pensar es, antes de que ocurra el evento climático y con el pronóstico en mano, yo puedo tomar determinadas acciones para que, a pesar de que el clima se comporte de una manera que a mí me va a afectar, yo pueda resolver el problema. Un caso que nos pasó con una empresa minera, ustedes saben que las empresas mineras muchas veces tienen sistemas donde por ahí están 2 semanas trabajando, 2 semanas en la casa. Ahora, imagínense, si la empresa está en un lugar muy poco accesible, que es lo que normalmente ocurre, normalmente las minas no están puestas en un lugar
de fácil acceso, sino que están en el medio de la cordillera, en lugares donde acceder no es fácil. Y esta era una empresa que tenía problemas de accesibilidad con mal tiempo. Con mal tiempo no los podían evacuar. Entonces, uno de los riesgos que ellos tenían planteados era que si no los podían evacuar, las personas que estaban hace 14 días encerradas y se tenían que volver a su casa y se querían volver a su casa para su periodo de fuera de trabajo, empezaban a ponerse muy ansiosas. Y a unas 5.000 metros de altura esto podía generar serio malestar en la organización. Y además podía generar que no pudieran hacer el cambio de turno, etc. Entonces, uno con un buen plan podría decir, bueno, ¿qué pasa si yo el día 13 me entero que el día 14 no voy a poder hacer la evacuación? Yo sé que el día 14 no puedo evacuar y voy a tener un problema de magnitud importante o muy importante. Entonces yo podría tener una política que dice, si yo el día 13 sé que el día 14 no voy a poder evacuar la planta, lo que voy a hacer es, los voy a evacuar el día 13 y tendré 1 o 2 días la planta vacía, en caso que se pueda hacer, pero por lo menos lo que voy a tener es un problema de eficiencia y no un problema de un lío importante en la mina o en la explotación minera. ¿Se entiende? Entonces, podés pensar en resolver algo una vez que ocurrió o tomar medidas para que aunque ocurra el evento a vos no te afecte. Tú mencionabas algo muy importante y era el riesgo, y ya que lo hablábamos también en la introducción, ¿cómo se puede relacionar este plan de continuidad o un plan de continuidad en general de negocios con la gestión de riesgos? Mira, gestionar riesgos implica identificarlos, implica tener o sea, implica primero identificar el riesgo. Después de eso implica una segunda herramienta que es encontrar sus determinantes o aquellos eventos que lo van a disparar y después diseñar planes de mitigación. Bueno, el plan de continuidad de negocios o el crisis management, la gestión de crisis, son son planes de mitigación de riesgo. O sea, no podemos hacer un eficiente plan de continuidad de negocios si no lo estamos metiendo, si no lo estamos embebiendo en un plan de gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque para hacer un plan de continuidad de negocios, lo primero que tenemos que hacer es tener el riesgo identificado. Y una vez que tenemos el riesgo identificado, encontrar sus determinantes, que son aquellos eventos o aquellos gatillos que van a hacer que este evento se ocurra o se dispare. Y entonces el plan de continuidad de negocios es una herramienta de mitigación de algunos de estos riesgos. No de todos los riesgos, pero muchos de estos riesgos, especialmente aquellos riesgos que impactan en la capacidad operativa de la compañía, son riesgos que necesitan un mitigante y ese mitigante es un plan de continuidad de negocios. Muchas veces veíamos empresas que salían a diseñar o a contratar planes de continuidad de negocios sin haber hecho un análisis de riesgos. Y eso por lo general era algo completamente estéril, porque no estaba embebido, no estaba anclado en en el modelo de gestión de riesgo de la compañía. Y generalmente esos planes terminaban fracasando. De acuerdo. Bueno, creo que en lo que llevamos hablando entra a colación el nuevo concepto que es la pandemia, pero ¿qué pasa cuando, o más bien, qué nos recomendarías para llegar a hacer un buen plan de continuidad de negocios? Muchas veces de pronto nos encerramos a cierto tipo de situaciones. En este momento ya entra en el radar algún tipo de pandemia o un conflicto armado o algo así. Pero ¿qué recomendaciones generales nos podrías dar para hacer un buen plan de continuidad de negocio? Sí, fíjate, por un lado vos hablabas recién de un conflicto armado, de una pandemia, pero mirá, por ejemplo, lo que pasó con el... ¿Te acordás en marzo, yo creo que fue el año pasado o del anterior, que hubo un barco que se llamaba Ever Given que se cruzó en el canal de Suez y se quedó Sí. varado ahí? Bueno, el canal de Suez estuvo parado 10 días, estuvo interrumpido. Eso generó una demora de por lo menos 10 días, más toda la demora acumulada en el tráfico internacional de contenedores. O sea, todos los contenedores que venían del sudeste asiático y tenían que cruzar por el canal de Suez para llegar a Europa, estuvieron parados 10 días en el medio del océano. Eso generó, además de los sobrecostos,
y además de que algunos productos tenían que llegar con fecha de vencimiento, porque los necesito para tal fecha, si no, no me sirven. Pero además generó que muchos productos llegaran tarde y todo el supply chain se demorara más de lo que estaba ya demorado originalmente. Y esto también es un evento que exige un plan de continuidad de negocios, porque vos esperabas la mercadería para vendérsela a tus clientes, a los que probablemente se la hubieras prometido ya, en una determinada fecha, y no la recibiste. O eventos como, por ejemplo, una catástrofe natural o una rotura de infraestructura, por ejemplo, la rotura de un puente o el derrumbe en un puerto, por ejemplo, o en una vía del tren, o incendios, explosiones, como hay todo el tiempo. Entonces, todo esto son eventos que requieren un buen plan de continuidad de negocios. Ahora, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué necesitamos para hacer un buen plan de continuidad de negocios? Déjame que te diga algunas cosas. Primero, tenés que considerar que ese evento va a ocurrir y ese evento va a ocurrir en el peor momento. Tal vez no ocurra en el peor momento, pero tenés que considerar que tu plan de continuidad tiene que funcionar si el evento ocurre en el peor momento. En un feriado, en vacaciones, de noche, en el medio de una tormenta. O sea, el evento no ocurre normalmente en un día soleado a las 3 de la tarde, donde todo es fácil. Tenés que considerar que el evento puede ocurrir en un momento donde la mayoría de las cosas que deberían funcionar no están funcionando. ¿Por qué? Bueno, porque justamente lo que tenemos que prever es lo peor. Si ocurre algo menos grave, estaremos cubiertos. El problema, no podemos prever algo donde todo funciona y después, cuando las cosas no funcionan, estamos fritos. O sea que lo primero es, hay que prever que cuando estas cosas ocurren puede ser en un momento muy poco común o muy poco oportuno. La segunda cosa es, este plan tiene que estar adecuadamente mantenido. ¿Qué quiere decir mantenido? Que si yo, por ejemplo, en el plan tiene un extinguidor o un matafuego en la oficina, alguien tiene que ser el responsable de que ese matafuego esté cargado. O sea, no podemos decir, sí, hay que agarrar el matafuego y ponerle al fuego. ¿Por qué? Porque si ese matafuego está vencido o no está funcionando, entonces no sirve de nada tener el matafuego. Y el plan se basaba en que alguien iba a agarrar el matafuego y iba a apagar el fuego. Entonces, tiene que haber alguien que mantenga este plan. Eso puede querer decir que si Alejandro es el responsable de hacer tal cosa y Alejandro cambió de número de teléfono o Alejandro dejó de trabajar en la compañía, eso tiene que, en el mantenimiento de este plan, tiene que estar contemplado. Y entonces, si el día que Alejandro dice, me voy de la compañía, alguien tiene que decir, bueno, Alejandro era responsable de esto, ahora tiene que ser María. Si no tenemos a María responsable de esto, el plan no va a funcionar porque era Alejandro el responsable de hacer algo y Alejandro ya no está. Suena una tontera, pero la realidad es que es donde terminan fallando la mayoría de estas cosas. Y te diría, la otra cosa que tenés que hacer con el plan es comunicarlo adecuadamente. Comunicarlo adecuadamente, Alejandro tiene que saber que ha sido designado responsable de esto y la gente tiene que saber que si ocurre algo, a quien tienen que acudir es a Alejandro para hacer esto. Entonces, fíjate que es un tema de diseñarlo de manera que se pueda ejecutar en la peor circunstancia posible. Ojalá no ocurra nunca y ojalá que si ocurre no ocurra en la peor circunstancia posible. Pero si ocurre en la peor circunstancia posible debemos estar en condiciones de hacerlo, de hacerlo andar. La segunda es que el plan sea mantenido, ya sea por las cosas que hay que hacer, si el número de los bomberos cambió, alguien tiene que ocuparse de poner el nuevo número de los bomberos, ese tipo de cosas. Si antes hacíamos el llamado era por línea de teléfono común y ahora se hace por celular, alguien tiene que ocuparse de cambiar los números de teléfono, ese tipo de cosas. Y por último, un plan de comunicación. Es crucial un buen plan de comunicación. Ahora, una pregunta anterior tal vez es, ¿todo riesgo tiene que tener un plan de continuidad de negocios? Porque yo dije que el plan de continuidad de negocios es una herramienta de mitigación de riesgos. Ahora les diría que no de cualquier riesgo. Para mí, lo que es importante acá es tenemos que hablar de plan de continuidad de negocios en aquellos riesgos donde la ocurrencia sea más o menos rápida. O sea, uno ve venir fintech para el mercado de servicios financieros
Y bueno, está FinTech hace 5 años, 6 años, 10 años dando vueltas. No hay un plan de continuidad de negocio. Ahí lo que tenés que hacer es tomar medidas y tomar planes de mitigación de riesgo, pero no es un BCP lo que estás pensando ahí. Ahora, cuando hay un evento que ocurre, un incendio, una rotura de una represa, un problema de, no sé, se rompió infraestructura, eso sí necesita tener un plan de continuidad de negocios. La segunda cosa que tenemos que pensar es, tienen que ser eventos que afecten a la operación de la compañía, eventos que afecten la capacidad operativa. Y después, también otra cosa que ayuda a pensar es, hay eventos que ocurren, pero mira, si ocurre esto, Alejandro tiene que bajar la palanca de la luz. Bueno, no hay que hacer mucho plan de continuidad de negocios. Es, Alejandro, acordate que si se corta tal cosa, o prender el generador. Bueno, Alejandro prende el generador, supongamos que fuera un sistema manual. Ahora, la mayoría de las veces en los planes de continuidad de negocios lo que necesitamos es la acción coordinada de muchos actores. Y ahí es clave tener un plan de continuidad de negocios, porque en el momento que esto ocurre, todos los actores tienen que saber lo que tienen que hacer y no podemos andar a cada uno discutiendo y diciéndole lo que tiene que hacer. Entonces me parece que estas son un poco las cosas claves que tenés que pensar, ¿no? Perfecto, Lorenzo. Le recuerdo a los asistentes que estamos con Lorenzo Preve, experto en continuidad de negocio. Si tienen alguna duda en el apartado de preguntas, pueden dejar sus inquietudes y con mucho gusto abrimos en unos minutos paso a resolver sus dudas. Lorenzo, para finalizar, tú mencionabas algo muy importante y es la comunicación. ¿Qué tan asertiva o qué tan importante tiene que ser esa comunicación, tanto interna como externa de un plan de continuidad de negocios? Y pues si esto contribuye a su éxito en el momento de la ejecución. Mira, la interna un poco lo conversamos, ¿no? Claramente todos los actores, todas las personas que están involucradas tienen que conocer por lo menos lo que tiene, por lo menos lo que les atañe de ese plan de continuidad de negocios. Y claramente todas las personas que están relacionadas con la organización y con la operación tienen que saber que frente a un determinado evento lo que tienen que hacer es esto. No sé. Si ven esto, aprieten la alarma. ¿Dónde está la alarma y cómo funciona? Eso claramente lo tienen que saber todos. Entonces ahí tenéis un tema de comunicación. Después hay un tema de comunicación interno en el mantenimiento y en el entrenamiento de mucha gente. ¿Por qué? Porque muchas veces hay incluso, aunque no tengan que hacer nada, simplemente cómo es el proceso de evacuación de una fábrica o de una planta es clave. La gente evacuando puede causar más daño que evacuando mal, puede causar daño que evacuando bien se podría resolver. Antes de irte a apagar la luz, por ejemplo, o desenchufar la lamparita para evitar que haya, si hay un cortocircuito o lo que fuera. Y después, por otro lado, cuando hablamos de comunicación externa, a mí me parece que es muy interesante entender la relación que tiene el riesgo con los stakeholders. Una empresa hoy está bastante claro y todos lo tenemos bastante comprendido que, que los stakeholders son las partes interesadas de la empresa y cada stakeholder tiene un apetito al riesgo distinto. El apetito al riesgo de un accionista es distinto que el de un empleado y es distinto que el de un banco o que el de un regulador o el medio ambiente o la sociedad en general. Entonces, que los stakeholders que son afectados por los riesgos de la empresa, ustedes piensen que nosotros en la empresa tenemos riesgos que nos afectan, pero nos afectan a nosotros como empresa, sí, pero afectan a nuestros stakeholders también. Entonces, que nosotros entendamos qué riesgo de la empresa afecta de qué manera a cada uno de los stakeholders y que a esos stakeholders nosotros les podamos comunicar que frente a este riesgo tenemos un plan de mitigación, en este caso un plan de continuidad de negocios, me parece que ayuda mucho a la relación de la empresa con los stakeholders, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, no sé, que una persona sepa que su banco nunca va a dejar de operar porque tiene redundancia en los sistemas o de la manera que fuera, al stakeholder cliente del banco le va a dar una tranquilidad y esa la tenemos que comunicar de alguna manera también, ¿no? Y es comunicación externa. Bueno, Lorenzo, hemos llegado al final de esta entrevista. ¿Te parece si le abrimos paso a los asistentes para resolver sus dudas? Por supuesto, el que tenga preguntas, que tire nomás.
Bueno, mira, Guillermo Pérez desde Colombia nos pregunta cuáles son las diferencias más puntuales entre un plan de continuidad de negocio y un plan de contingencia. Ok, te diría que hay muchos de estos, está el Disaster Recovery Plan, por ejemplo, que es el plan de recuperación de un desastre, el plan de contingencia, el plan de continuidad de negocios. Te diría, todos son más o menos lo mismo. Hay algunas diferencias, por ejemplo, en el plan de gestión de crisis y en el plan de continuidad de negocio uno puede decir, bueno, uno está más enfocado a una crisis y el otro, pero al final del día si yo tuviera que decir en qué difieren los diseños, en qué difiere la comunicación, les diría que es casi lo mismo. Lo que sí importante es qué estamos protegiendo. En algunas veces estamos protegiendo la continuidad operativa del negocio y en otros casos estamos protegiendo, por ejemplo, la reputación de la compañía. Necesito un plan si sale una denuncia de acoso, y también necesito un plan si hay una rotura de la infraestructura que no me permite operar. En ambos casos son planes similares. Uno, si querés, el primero más enfocado en la reputación de la compañía y en resolver el problema, el segundo más enfocado en que la compañía siga trabajando. Pero en ambos casos es muy similar. Van a encontrar muchísima nomenclatura, a cada uno le gusta ponerle su nombre, pero plan de continuidad de negocios, plan de gestión de crisis, les diría que engloban prácticamente todo el universo de eventos, desde eventos de ciberataque, por ejemplo, lo mismo podría pasar si tenés un ransomware que no te permite operar. Es lo mismo, es un plan de continuidad de negocio al final. Ahora muchos a eso lo llaman Disaster Recovery Plan, por ejemplo. Ok, nos pregunta Steve Garita, eh, ¿cada cuánto se puede actualizar un plan de continuidad de negocios? Entiendo que depende de cada caso en específico, pero imaginemos un pequeño negocio que tiene menos de un año o 6 meses, está en crecimiento y quieren ese plan de continuidad. ¿Se tendría que ir ajustando basado a que se vayan consiguiendo los objetivos? Mira, es buena la pregunta y yo ahí, Steve, te diría, hagámoslo un paso más, es cada cuánto tenés que actualizar tu mapa de riesgo, porque en el fondo es, por un lado, el mapa de riesgo está vivo y permanentemente se agrega algún riesgo o se cambia algún riesgo en su escala de probabilidad y de impacto. Ahora, respecto del plan de continuidad de negocios en particular, a mí lo que me gustaría decirte es, cada vez, el plan debería estar bajo escrutinio permanente, porque cada vez que haya un cambio en algún actor, en alguna probabilidad de ocurrencia o impacto, el plan debería reflejarlo. Por ejemplo, si tenemos un problema con la instalación de gas y después resulta que pasamos todo a eléctrico, ese plan va a morir directamente porque no va a haber más gas. Pero es un ejemplo un poco burdo y extremo, pero es para ejemplificar. Hay muchas cosas que la misma realidad te las va poniendo obsoletas, pero te aparecen otras. Entonces, yo les diría que es más cada cuánto actualizar el mapa de riesgo, y la respuesta ahí sería, la actualización del mapa de riesgo debería ser en tiempo real, debería haber la gente estar mirando sus riesgos en tiempo real. O sea, no es que tengo mi mapa de riesgo y lo pongo en un cajón, sino que lo estoy viviendo permanentemente. Perfecto. Vamos con la última pregunta. Por cuestiones de tiempo nos toca ir cerrando ya. Nos pueden dejar también sus preguntas en el correo de marketing@alde.es o en la encuesta de satisfacción al finalizar esta sesión de GoToWebinar. Pueden dejar también sus inquietudes. Se las hacemos llegar a Lorenzo para que con mucho gusto Sí, claro. pueda responder. Nos escribe Efren Vera desde México. ¿Qué tipo de simulacros son los recomendados para probar la eficiencia del plan de continuidad de negocios? ¿De gabinete, parciales, full scale? Eh, Te diría, ahí depende un poco del evento que estemos simulando. Hay eventos que una simulación de gabinete no te va a dar demasiada información y donde vas a necesitar una full scale. El problema con la full scale es que fastidias a todo el mundo, ¿no? ¿Y cuántas veces nos ha pasado de estar en una reunión en un edificio
y que digan tenemos que bajar todos porque hay simulacro de incendio. Entonces, esas cosas lamentablemente son fastidiosas y está bueno tener un buen criterio respecto de dónde realmente necesito un full scale y dónde me puedo arreglar con un simulacro parcial o con un simulacro de gabinete. Te diría que no te puedo dar una respuesta generalizable porque son demasiadas las cosas que dejaríamos afuera solamente por simplificar la respuesta. Creo que deberías ir caso por caso. Por lo menos esa es mi opinión ahí. Perfecto, Lorenzo. Ahora sí hemos llegado al final de esta sesión, de esta entrevista. Si quieres dejarnos tus datos de contacto, un LinkedIn o algo para que te puedan contactar, pues bienvenido sea. Este espacio es tuyo. También les recuerdo a los asistentes, antes de darle la palabra a Lorenzo para que finalice, que nuestro canal de YouTube, si les gusta la información que Lorenzo nos ha brindado a través de estas preguntas, eh, hay webinars y hay seminarios que él ha impartido con anterioridad donde pueden revisar su contenido entrando al canal de YouTube de EALDE Business School, escriben Lorenzo Preve y les saldrá todos los webinars que ha impartido el profesor anteriormente. Bueno, Lorenzo, te doy la palabra y agradezco a todos los asistentes y a ti por estar acá. Sabes que siempre eres bienvenido. Gracias, Alejandro. Nada, simplemente si alguien necesita contactarme por la razón que fuera, lorenzopreve@gmail.com es el mail más fácil de acordarse. Tengo varios, pero ese es el más sencillo y lo reviso con frecuencia, ese lo uso. O sea, Lorenzo Preve, así como está escrito, todo junto, sin punto ni nada, @gmail.com. Y también tengo una página web donde encuentran una cantidad grande de artículos escritos en idioma, en español y en inglés, y también tienen link a mi página, a mi canal de YouTube, donde ven presentaciones mías también de otros lados, que es lorenzopreve.com. O sea, www.lorenzopreve.com. Así que ahí también, y es acceso libre y tienen cantidad de material. Así que bienvenidos.